Hola, soy Flor Fasanella, farmacéutica experta en plantas medicinales y en esta charla voy a compartirte cómo depurar el organismo con plantas medicinales. Es cada vez más importante que limpiemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas toxinas que absorbemos, toxinas exógenas, pero también toxinas endógenas. Las toxinas exógenas son toxinas que vienen del ambiente, puede ser del agua, del aire, de la tierra también, de los alimentos que ingerimos, más aún si no ingerimos alimentos naturales, si consumimos ultraprocesados y además tenemos las toxinas endógenas. Nuestro propio organismo también genera toxinas. ¿Qué quiere decir toxinas endógenas? No es que nuestro organismo genera toxinas para intoxicarnos, sino que en su mismo uso, en el propio uso del cuerpo, obviamente va generando sustancias que deben ser eliminadas del cuerpo. Por eso les decimos que se llaman toxinas. ¿Qué es lo que sucede? Con el estilo de vida actual es muy común que se acumulen toxinas en nuestro cuerpo, tanto exógenas como endógenas. Por eso es importante tener en cuenta, por un lado, disminuir la cantidad de toxinas exógenas que ingresan a nuestro cuerpo, cuidar la alimentación, de no consumir ultraprocesados, alimentos orgánicos o agroecológicos, consumir buena agua, estar en espacios donde hay buena calidad de aire, eso es importante, pero además están las toxinas endógenas que para que nos aseguremos que se eliminan correctamente, tenemos que tener en cuenta el estado de nuestros órganos depurativos. Entonces, si nuestros órganos depurativos están en buen estado, van a poder eliminar eficientemente tanto toxinas exógenas como endógenas, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero acerca de estos órganos depurativos, cuáles son, cómo los podemos limpiar con plantas medicinales, qué emociones además se mueven cuando limpiamos este tipo de órganos, porque yo trabajo con ciencia, pero también con medicinas ancestrales y siempre que he guiado procesos depurativos he visto que cuando limpiamos un determinado órgano se mueven emociones y eso es parte también de la limpieza. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales son seres vivos y cuando las consumimos nos estamos vinculando con esos seres vivos. Por eso es normal y esperable que el efecto cuando yo consumo una planta medicinal no solo sea un movimiento a nivel físico, porque si bien las plantas medicinales tienen principios activos que actúan en nuestro cuerpo a nivel físico, también tienen energía, son seres vivos y esa energía llega a nuestros cuerpos emocionales, llega a nuestros cuerpos mentales, ¿sí? A nuestros cuerpos sutiles. Entonces, todo esto también sucede cuando depuramos, por eso quiero darte una idea completa de lo que es una depuración y también estimularte e inspirarte a que puedas tomar plantas medicinales en tu cotidiano para cuidar tu estado de salud, para mejorar tu calidad de vida. Entonces, vamos a empezar con los órganos depurativos. Un órgano depurativo muy clave en nuestra salud es el intestino. El intestino es un órgano depurativo porque es un órgano de eliminación, ¿sí? Entonces, si este órgano que tiene que permitir la salida, ¿sí?, de toxinas se encuentra bloqueado, no van a salir las toxinas eficientemente. Por eso es importante que no esté bloqueado, por eso sí es que hay tendencia a la constipación, es necesario tratarla. El intestino además está muy relacionado con el estado de nuestro sistema nervioso. Hoy en día se habla cada vez más acerca del estado del intestino y del vínculo que tiene la salud intestinal con nuestro cerebro. Por eso, un intestino saludable es un intestino que permite liberar las toxinas que necesitan salir del cuerpo, es un intestino con flora bacteriana equilibrada, ¿sí? Es un intestino que evacúa todos los días, pero incluso a veces evacuando todos los días es normal que igualmente el intestino se inflame.
¿Por qué? Porque es sensible a lo que nos sucede, a nuestro estado emocional, y si vivimos una vida muy estresante, es normal que el intestino se bloquee, que sus movimientos peristálticos, que son movimientos del músculo liso del intestino, no funcionen bien. Y yo necesito que esos movimientos peristálticos funcionen bien porque ese movimiento del intestino es lo que va empujando las toxinas hacia afuera para poder eliminarlas por la materia fecal. ¿Qué es lo que pasa cuando me estreso? Lo que sucede es que esos movimientos peristálticos disminuyen e incluso pueden llegar a bloquearse en el caso de estrés crónico, ¿sí? Entonces, para cuidar el estado de nuestro intestino, que es un órgano depurativo muy clave, podemos tomar plantas depurativas para el intestino, pero también necesitamos tomar alguna planta relajante que relaje justamente la musculatura lisa, ¿sí? Favoreciendo este efecto antiespasmódico, este efecto que potencia el peristaltismo intestinal y por ende que ayuda a eliminar los bloqueos de toxinas y de materia fecal que puede llegar a haber en este órgano. Entonces, ¿qué plantas medicinales podemos consumir? Plantas que me gustan mucho para la limpieza del intestino son malva y también el yantén, ¿sí? Son dos plantas que son muy beneficiosas, se pueden consumir en infusión o en extracto líquido. Yo siempre recomiendo que sea en infusión porque es un lindo hábito a interiorizar y a sumar a tu vida el poder prepararte todos los días una infusión, porque es también una forma de mimarse, es una forma de decirse a una misma, me estoy cuidando, ¿sí? Me estoy haciendo este preparado para cuidarme. Y aunque no lo crean, esto es muy importante porque estamos entregando algo que no se recupera en esta vida, que es el tiempo, pero lo estamos entregando a nosotras, no a algo externo. Me estoy dedicando al menos 5 minutos en mi día a mi salud, ¿sí? Entonces, sí es importante, por eso me gusta que se puedan hacer infusiones. De todos modos, si viven una vida muy acelerada y no tienen tiempo, pueden tomarlo en extracto líquido o en cápsulas, aunque yo trato de inspirarles a que se hagan infusiones. ¿Cómo preparo la infusión? Coloco una cucharada de sopa, ¿sí? Tamaño de sopa, en una taza de aproximadamente 250 mililitros. Le coloco 250 mililitros de agua caliente, bien caliente, con la hierba. La dejo macerando durante 15 minutos, luego lo cuelo y está lista para tomar, ¿sí? Entonces, esto lo puedo aplicar a cualquiera de las infusiones que les voy a recomendar. Y como les comenté que el intestino está muy vinculado a nuestro sistema nervioso y al estrés, es importante también poder consumir alguna planta relajante, como por ejemplo la pasionaria o como por ejemplo la lavanda. E incluso se pueden combinar, podría combinar malva con lavanda, malva con pasionaria, ¿sí? O también puede ser el yantén con la pasionaria o el yantén con la lavanda, ¿sí? Entonces, si yo elijo dos, elijo una intestinal y una relajante, voy a colocar de esa cuchara sopera la mitad, por ejemplo, de la malva y la mitad de la lavanda, ¿sí? Por ejemplo, como para darles un ejemplo, en una cucharada van a pasar a ver 2 hierbas en vez de una, ¿sí? Pero el método de preparado es exactamente igual. ¿Qué te recomiendo? Que le puedas dedicar al menos 15 días a tomar 1 o 2 tazas de esta mezcla de hierbas por día. ¿Qué emociones se pueden mover? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que el intestino se inflame un poquito más, que se desinflame, que esté inflamado o tal vez haya un poco de constipación, pero luego al avanzar los días esa constipación se libere. Pueden haber distintos síntomas cambiantes, pero lo que te recomiendo es tomar mucha agua, eso es importante para ayudar a la depuración. Alimentarte saludable, por supuesto, porque no tiene sentido empezar a limpiar un órgano mientras lo estoy ensuciando con otros tipos de alimentos o toxinas. Entonces, solo 15 días, ¿sí? Si no puedes 15 días, al menos una semana,
sería importante que le puedas dedicar, ¿sí?, a tomar estas infusiones depurativas para el intestino. Emociones que se pueden movilizar, bueno, puede ser que me sienta más calma, más relajada, puede ser que por momentos sienta un poco de tristeza, si son emociones que es muy normal que aparezcan cuando estamos limpiando el intestino, porque para la medicina china, bueno, la tristeza es una emoción muy, muy vinculada al intestino. El desapego, ¿sí?, también la energía del desapego. Por eso el otoño es un muy buen momento para limpiar el intestino, pero yo te recomiendo que no necesariamente esperes al otoño, que lo hagas cuando lo sientas, porque siempre es momento de cuidarse. Nunca hay que dejar el autocuidado para un día después, un mes después, porque tenemos que cuidarnos siempre, así que el momento es ahora para empezar. Bien, ¿qué otro órgano depurativo tenemos? Bueno, un órgano depurativo muy clave es el hígado. El hígado es un órgano al que hace muchos años no se le prestaba mucha atención. Ahora hace pocos años que se está hablando cada vez más de los detox hepáticos, de tomar jugos, de la alimentación detox para el hígado. ¿Por qué nos importa tanto el detox del hígado? Bueno, nos importa porque el hígado es el órgano que metaboliza la gran mayoría de sustancias tóxicas o que pueden llegar a ser tóxicas para nuestro cuerpo. Por ende, metaboliza sustancias exógenas y metaboliza sustancias endógenas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel endógeno pueden ser las hormonas, ¿sí? Por eso el estrés puede ser tóxico para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el estrés genera un exceso de cortisol y de adrenalina que luego van al hígado para que el hígado las metabolice. Metabolizar quiere decir hacer un cambio químico en la molécula para que luego esa molécula se pueda ir rápidamente, ¿sí?, por la orina. Entonces, el hígado es clave para nuestra depuración. Todas las sustancias que pueden llegar a intoxicar al organismo van a pasar por el hígado, ¿sí?, o el gran porcentaje de sustancias que pueden intoxicar al hígado, al organismo, perdón, van a pasar por el hígado, ¿sí? Entonces, el hígado, al ser un órgano que nos está defendiendo, ¿sí?, es uno de los órganos principales que nos está defendiendo de la toxemia, es muy importante que no se intoxique, ¿sí? Entonces, el hígado se satura. Cuando hay muchas toxinas en el cuerpo no da abasto, ¿sí? Y eso le empieza a generar un desgaste. Con lo cual lo que pretendemos con plantas medicinales es limpiarlo para que esté en buen estado y así tenga la energía suficiente para eliminar las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, tanto exógenas como endógenas. ¿Qué plantas medicinales podemos consumir? El diente de león, el cardo mariano, la cúrcuma, boldo, ¿sí? Son plantas medicinales que nos ayudan a limpiar el hígado, que favorecen el estado de salud del hígado, que ayudan a limpiarlo, a regenerarlo, ¿sí?, a protegerlo. Entonces el cardo mariano es como más antioxidante, la cúrcuma también. Cardo mariano y cúrcuma protegen mucho al hígado y el boldo y el diente de león son plantas más depurativas. Entonces puedo elegir una planta depurativa con una planta más antioxidante o puedo elegir una de esas cuatro. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo mezclar las cuatro que les dije, ¿sí? De las cuatro puedo agarrar una depurativa y una planta más antioxidante para el hígado, por ejemplo, diente de león y cardo mariano, ¿sí? O por ejemplo, boldo y cúrcuma, ¿sí? Entonces, elijo esas dos plantas. En el caso de la cúrcuma se puede consumir en cápsulas, ¿sí?, porque es mucho más cómodo realmente, o conseguir el polvo. Si consiguen el polvo de cúrcuma es una cucharadita por día, está bien. Si consiguen las cápsulas tienen que ver de cuántos miligramos son esas cápsulas para poder estimar la dosis que necesitan consumir. De la infusión de boldo o de diente de león, 1 a 2 tazas por día, una cucharada sopera en una taza de 250 mililitros, ¿sí? Y así le dedican 15 días a limpiar el hígado. ¿Qué emociones se pueden llegar a movilizar cuando limpio el hígado?
Por ejemplo, el enojo es una emoción que normalmente se moviliza cuando limpiamos el hígado. Tal vez puede ser que nos sintamos más emocionales. Tal vez puede ser que incluso tengamos un poco más de energía que en otros momentos, más ganas de hacer cosas o menos ganas de hacer cosas y nos sintamos más cansadas y desganadas. Es importante que si nos sentimos cansados o desganadas, podamos descansar, encontrar el espacio para descansar, porque eso es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo que necesita. Y si duele un poquito la cabeza, se puede tomar agua, sí es muy importante tomar agua porque es normal que moleste un poco la cabeza o que dé dolores de cabeza cuando estamos limpiando el hígado por la misma salida de las toxinas, ¿sí? Entonces, cuando limpiamos el hígado también puede ser que estemos un poco más irascibles, que nos molesten muchas cosas, pero bueno, hay que tener paciencia porque es normal que salgan esas emociones y si salen es porque estaban adentro nuestro, ¿sí? El enojo no es una emoción que está mal, el enojo nos ayuda a protegernos, nos ayuda a poner límites hacia las cosas que no queremos, con lo cual no es algo malo, simplemente que tenemos que aprender a gestionarlo y cuando tomamos plantas medicinales y eso sale hacia afuera, es que realmente necesitamos sacarlo para afuera. La planta medicinal no inventa nada, simplemente saca lo que hay dentro nuestro y necesitamos tanto expresar como liberar. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro síntoma puede haber? Granitos. El acné también es un síntoma común, normal, que se puede dar cuando estamos limpiando el hígado y también tenemos que tomar mucha agua para que este síntoma pase, ¿sí? Simplemente al tomar agua vamos a ayudar a que el cuerpo se libere, ¿sí? De esas toxinas más rápidamente y ese síntoma se libere y desaparezca. Bien, otro órgano depurativo muy importante es el riñón, ¿sí? El riñón es un órgano que filtra nuestra sangre, que ayuda a eliminar las toxinas hidrosolubles, o sea, toxinas que se pueden eliminar por la orina. Entonces, está muy vinculado con el hígado y con el intestino, por supuesto, pero lo que hace el hígado es modificar las sustancias y este metabolismo hepático que yo les nombré es una modificación química de las sustancias que pasan por el hígado y el hígado las hace más hidrosolubles. ¿Para qué? Para que después eh, pasen por el riñón y se puedan eliminar por la orina, ¿sí? Entonces el hígado hace las sustancias más hidrosolubles a través de su metabolismo hepático y al estar las sustancias ya más hidrosolubles pueden ser eliminadas rápidamente por la orina, que es líquida, que es acuosa. Entonces una toxina hidrosoluble se va a diluir bien en la orina y se va a eliminar rápidamente, ¿sí? Entonces el riñón es un órgano filtro, pero por supuesto que también se intoxica. Entonces lo que podemos hacer es ayudarlo a limpiarse con plantas medicinales. Por ejemplo, la cola de caballo. La cola de caballo, el Equisetum, es una hierba medicinal que yo recomiendo muchísimo para limpiar el hígado. ¿Por qué? Porque es súper diurética. Entonces es una hierba que si yo tomo agua y a la vez la tomo, voy a hacer una limpieza muy grande de mi organismo y sobre todo voy a estar limpiando también el riñón. Otra hierba que me gusta mucho es la sanguinaria. Sanguinaria es una planta medicinal que también ayuda a limpiar nuestro organismo, pero principalmente nuestros riñones. Cuando limpiamos nuestros riñones, estamos limpiando también nuestra sangre, ¿sí? Entonces, una hierba que además me gusta mucho porque limpia los riñones y es muy efectiva en cuanto a la limpieza de la sangre es la ortiga, ¿sí? Entonces, 3 opciones para el riñón. Pueden hacerse 1 o 2 tazas de cualquiera de estas hierbas durante 15 días. Dense tiempo, como ya les decía, dense tiempo para preparárselas, para tomarlas. A veces me preguntan si es que hay un mejor momento del día para consumirlas y yo siempre les digo que en ayunas es un buen momento para consumirlas o en cualquier otro momento del día que estemos con el estómago vacío. Pero van a ver que si prueban todas estas hierbas y hacen 15 días de intestino, 15 días de hígado, 15 días de riñón,
van a ir viendo que no siempre van a querer tomar la hierba en el mismo momento. Va a haber hierbas que ustedes sientan más ganas de tomarlas por la mañana, otras por la tarde, otras en distintos momentos del día. Una taza puede ser a la mañana, otra en la tarde o alguna a la noche. Entonces, lo que yo les digo es que es importante que ustedes se escuchen esta sensación porque tiene que ver con el metabolismo de cada persona y con el biorritmo también. Entonces, no todo el mundo necesita lo mismo en el mismo momento, ¿sí? Y para mí eso es muy importante porque yo trabajo con medicina integrativa y no considero que el tratamiento, que la persona debe adaptarse al tratamiento, sino más bien que el tratamiento debe adaptarse a la persona. Entonces, por eso es importante que ustedes se sientan y sientan cuándo tienen más ganas de tomarlas. Hay veces que tal vez no van a tener ganas de tomarlas porque son algunas de ellas amargas, puede ser que no les guste el sabor y eso también es normal, no es un problema, pero bueno, en tal caso lo que pueden hacer es colocarles una hoja por taza, ¿sí? Una hoja o media hoja de stevia, ¿sí? Stevia es la única hierba que les permito colocar como endulzante, no azúcar, no miel. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales amargas principalmente tienen principios activos amargos y esos principios activos amargos a través de su sabor se ponen en contacto con nuestras papilas gustativas en la lengua y activan el nervio vago y activan el sistema parasimpático y eso es parte de su propiedad medicinal. Entonces, si yo corto ese sabor, voy a estar disminuyendo las propiedades medicinales de esa planta y por ende la potencia del proceso depurativo, ¿sí? ¿Qué emociones se pueden llegar a movilizar cuando limpio el riñón? El miedo y la inseguridad, la vitalidad, la energía, las ganas de vivir, ¿sí? Son emociones o patrones psicoemocionales que es normal que se movilicen cuando estoy movilizando el riñón, ¿sí? Tal vez puede suceder que se vuelvan más reflexivos respecto a sus vidas, al momento de la vida en la que estén, a la edad que tienen, ¿sí? Eso también es normal. Para la medicina china, el riñón es un órgano que se vincula con la sabiduría, con los ancestros, también con el miedo. Y vuelvo a lo que les decía de que no hay emociones malas, el miedo no es malo, el miedo nos ayuda a protegernos, nos ayuda a dudar a veces acerca de ciertas cosas que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos quiere proteger, no es que no quiere que hagamos. Quiere que reflexionemos antes de hacer. Así que es positivo el miedo también. Y bueno, puede pasar que salgan algunos miedos, pero no es terrible. En realidad los hacemos conscientes y si los hacemos conscientes los podemos trabajar. Entonces, ya les conté acerca de por qué es importante hacer procesos depurativos, les conté acerca de cada uno de los órganos principales a limpiar en procesos depurativos. Les quiero inspirar a que prueben plantas medicinales, a que sumen hábitos detox a sus vidas, porque si acumulamos toxinas, todo nuestro organismo se desequilibra. Hoy en día y cada vez más se está comprobando que muchísimas patologías que existen en la actualidad se vinculan a toxemias, ¿sí? Sobre todo patologías autoinmunes, pero muchísimas patologías más. El cáncer también es una de ellas y muchas más. Entonces, limpiar nuestro organismo tiene que ser una prioridad en nuestra vida para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida, para prevenir patologías de gravedad y este mismo pensamiento de depurar nuestro cuerpo también tiene que ser aplicado en la tierra, porque somos tierra, somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces, si nos importa limpiar nuestro organismo, también nos tiene que importar limpiar el ambiente en el que vivimos. No tiene sentido depurarme si me la paso contaminando el ambiente donde vivo, porque eso también es contaminarme. Si contamino mi ecosistema, también me contamino a mí misma. Entonces, para el cierre de esta charla, quiero dejarles la conciencia de la importancia de cuidar el planeta y cuidar nuestro cuerpo, porque está todo unido y porque los seres humanos somos
parte de la naturaleza. Si les gustó esta charla, pueden ponerse en contacto conmigo, seguir mis redes sociales y también adquirir mi libro de plantas medicinales. El libro se llama La naturaleza es tu farmacia y es un libro que les hablo mucho más de detox con plantas medicinales. Espero que les sirva, que les sea útil esta charla y nos vemos pronto.